en esta mañana de bendición un mensaje que lleva una palabra, una descripción de quién es Cristo para nosotros. Cristo es nuestro modelo en todo. Yo dije, Cristo es nuestro modelo en todo. La iglesia del Señor Jesucristo tiene que enfocarse y mirar más a Cristo en todo, porque si somos cristianos, somos seguidores de Cristo. Que sea coherente. Entonces hoy quiero compartir Cristo planificador modelo. Cristo es un excelente modelo para nosotros también aprender a planificar nuestra vida. Cristo, un planificador modelo. El Señor Jesús nos enseña a través de su palabra cómo Él recorría cada etapa de su vida aquí en la tierra. Lucas capítulo 3, el versículo del 21 al 23, nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. ¿Cuántos dicen amén? Tremendo Jesús, mire. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, ¿qué le pasó al cielo? ¿Qué pasa cuando oramos? El cielo se abrió. Te bendigo con esta palabra. Vas a caminar estos 2 días que faltan con cielos abiertos. Pero la buena noticia es que el año 2020 también tendrá cielos abiertos. Dice el versículo 22, y descendió el Espíritu Santo. Qué bendición cuando desciende el Espíritu Santo. Dice, sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, ¿qué decía esa voz? Tú eres mi Hijo amado. ¿Cuántos pueden recibir esta palabra del Padre Celestial? Tú eres mi Hijo amado y en ti tengo ¿qué? Complacencia. Versículo 23. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Estas palabras que están aquí nos enseñan algo muy poderoso. Lo que nos enseñan aquí es que Jesús tenía planificado su destino. Jesús tenía planificado su destino. Y nosotros entonces vemos en esta palabra que aún quedó registrado las acciones iniciales como Jesús empezó a realizar su ministerio, y aún está registrada la edad. Y hay veces pasamos por alto estos pequeños detalles, pero que al final Dios nos quiere hablar a través de estos detalles. Porque no solamente Jesús tenía planificado su bautismo, sino que tenía planificado hasta la edad en donde Él iba a llevar a cabo su bautismo. Jesús, modelo de planificador. Y aquí nos damos cuenta justamente de que el destino de cada uno de nosotros no es un asunto de azar ni de suerte. El éxito del destino resulta de una planificación de nuestras vidas. Jesús tuvo éxito en la vida espiritual y agradó al Padre y cumplió con todo el propósito del Padre, porque Él tomó en serio la planificación de su vida aquí en la tierra. Dígame algo.
colocando unas bases para que su mente comience a reaccionar frente a ello. Jesús no permitió que su destino viniera del azar, mucho menos, ¿no? Consultó un horóscopo para saber cuál era su destino para el próximo año. No consultó olas mágicas, no consultó ninguna herramienta que le pudiese guiar a su destino. No, Jesús estaba en una relación y una comunión con su Padre, de tal manera que él podía planificar su destino tomado de la mano de su Padre celestial. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso es muy importante. Si hay algo que se acrecienta en este fin de año y en el inicio de año, es los horóscopos, ¿no? Yo le doy gracias a Dios. Este 2019 a muchos Dios les dejó bendiciones. ¿A cuántos Dios les dejó bendiciones en el 2019? Me dejó una suegra, hermano Darío, me dejó una suegra, hermano Jesús. También hermano Jesús se casó ayer también, gloria a Dios, honrando al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Démosle un aplauso al Señor por los hermanos que se ponen a cuentas también con Dios y mire, honran al Señor. Y este año a mí Dios me dejó una gran bendición. Se murió Walter Mercado. Bendito sea Dios. Pastor es cruel hay veces. Hay gente que es cercana a mí y yo les doy mi parecer y luego pastor es poco cruel. No hay por qué consultar a Walter Mercado, no hay por qué consultar el horóscopo, no hay por qué consultar nada de eso. Nuestro Padre Celestial te creó con un destino de bendición. Nuestro Padre Celestial tiene registrado todo lo que tú tienes que vivir en el año 2020. Que alguien me diga amén. Nuestro Padre Celestial que te acompañó en el 2019 también te va a acompañar en el año 2020. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y el Padre Celestial tiene planificada tu vida, porque Él ha dicho que sus pensamientos y sus planes que tiene contigo son pensamientos de bien, son planes de paz, de bienestar, para darte el futuro que tú esperas. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros los creyentes nos aferramos entonces a creer que Dios tiene cada día de nuestras vidas planificada. Ahora, si Jesús planificó su destino, sus discípulos también deben hacerlo. ¿No me oyeron? Si Jesús tenía planificada su vida, si Jesús tenía una agenda diaria, a ver si Dios quiere, dentro de 8 días hablamos de la agenda diaria de Jesús. Si Jesús tenía un plan y Él lo llevó a cabo, los discípulos de Cristo también tenemos que aprender a planificar nuestra vida en Dios. Tenemos que aprender, ¿no? Y eso es importantísimo con lo que estamos hablando aquí. Ahora bien, entonces veamos cuáles son los elementos básicos para planificar una agenda según Dios. Elementos básicos que vamos a repasar, que usted y yo necesitamos una vez más sacar de nuestra vida ciertas conductas y establecer las conductas que agradan a Dios. Primero que todo, la planificación debe escribirse. Gracias por ese amén solitario, en ayuno, ¿sí? Otra vez, la planificación debe escribirse. Los hijos de Dios venimos a la casa de Dios a aprender de Dios y a escuchar a Dios. ¿De qué manera Dios quiere que yo planifique mi vida? Por eso es que esta parte es básica. Jesús tenía planificado su destino en la Escritura. Por eso dejó Dios una Biblia escrita. ¿Sabe qué dice la Biblia escrita?
Todo estaba planificada en la vida del Señor Jesús ahí. Yo a veces le pregunto, Señor, ¿por qué no dejaste otro medio? O no, el medio más efectivo para desarrollar un plan es escribirlo. Por eso Dios te dejó una Biblia escrita. Por eso Dios nos dejó las sagradas escrituras, porque a través de ellas está revelado el plan de Dios. Y toda la vida de Jesús estaba planificada ahí, estaba escrita ahí. El nacimiento de Jesús, ¿se acuerdan de estos textos? La palabra de Dios dice: ellos le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. ¿Qué estaba escrito? Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Estaba escrito de Jesús dónde tenía que nacer. ¿Aló? El plan de Dios estaba totalmente desarrollado. Por eso cuando la gente viene a Dios, se aterra. ¿De qué se aterra uno? Dice, de razón. Uno comienza a atar cabos. Dice, de razón es que tuve un vecino cristiano. De razón es que tuve un compañero cristiano. De razón esa persona me habló de Jesús. Hasta que usted llegó al conocimiento de la verdad. Hasta que usted entregó el corazón a Dios. Dios tenía planificado el lugar donde usted se iba a encontrar con Él. Dios tenía planificado el momento. Dios tenía planificada la circunstancia. Dios tenía planificada toda la situación que iba a rodear para que su corazón se rindiera a Él, le conociera y usted fuese salvo y viniera al conocimiento de la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Dele aplausos al Señor por ello. En otras palabras, nuestro Dios no improvisa. Y nosotros los creyentes tenemos que salir de la cultura de la improvisación. Y tenemos que entrar en la cultura de la planificación. Y Jesús, no solamente eso, mire lo que Jesús también hablaba, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. ¿Dónde estaba qué? Escrito. Por eso tenemos que restaurar en la iglesia la capacidad de escribir lo que Dios ha planificado para nuestras vidas. ¿Y qué estaba escrito de Él? Su misión. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Cuántos dicen amén? Esta era la agenda misional de Jesús. Estaba planificado lo que Jesús iba a desarrollar en su ministerio. Jesús lo sabía y estaba escrito. Tanto así que en el versículo 21, cuando terminó de leer esa escritura, le dijo, comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. ¡Wow! Jesucristo sabía la misión que Él tenía en esta tierra. Estaba planificado. Su destino estaba planificado y Él lo conocía. Y Él sabía exactamente de lo que tenía que llevar a cabo en esta tierra, de tal manera que cuando se cumplió, dice la escritura, dice, hoy se ha cumplido esta escritura. Qué lindo. Cuando usted toma una agenda y usted escribe y planifica un área espiritual y usted comienza a chulear, dice, esto se cumplió en este año 2019. Esto se cumplió. Mi meta era llegar firme en los caminos del Señor en el año 2019 hasta el último día. ¿Cuánto se les cumplió eso? ¿Hubo tormentas? Pregunta, ¿hubo tempestades? ¿Hubo pruebas en el camino? Pero Dios fue fiel
y te mantuvo. Y aquí estamos en la presencia de Dios. Meta cumplida. Esta meta que yo había escrito se ha cumplido delante de ustedes. ¿Cuántos dicen amén? Yo tengo metas como ser humano, no solamente como pastor. Recuerde que yo soy esposo. Aló. Recuerde que soy papá. Recuerde que también tengo una profesión. Tengo un llamado, claro está, soy pastor. Pero tengo metas. Y Jesús tenía planificada su vida. Dice: hoy se ha cumplido lo que estaba escrito. Lo que estaba planificado de mí se cumplió delante de ustedes. Te bendigo con esta palabra. Yo te bendigo y declaro que tú sales de la cultura de la improvisación y entras en este año 2020 a la cultura de la planificación. Y lo que el Espíritu Santo de Dios te guía a planificar, tú vas a empezar a chulearlo, y un día estarás dando testimonio que lo que estaba escrito en ese plan se cumplió por la gracia y la bondad de Dios. Que alguien me diga amén a esa palabra. Nosotros tenemos, dele aplauso al Señor si usted lo cree, tenemos que desarrollar ello. Es más, la muerte de Cristo estaba planificada. Lucas nos enseña en la escritura también, cuando Jesús habla y dice la palabra de Dios. Entonces el versículo 46, Lucas 24, 46 dice: y le dijo: así está escrito. ¿Así está qué? Escrito. Jesús tenía el plan de su vida escrito. Por ahí estoy leyendo los beneficios de escribir a mano. Me llamó la atención porque estamos en la era digital, en una era moderna donde se está reemplazando la escritura a mano. Pero por algo Dios nos dejó escribir con la mano, por algo tiene que ser. Dígame en algo. No es que Dios sea antimodernidad ni anti-posmodernidad, no, sino que por algo el Señor nos instruyó a escribir con la mano. Y cuando yo comencé a leer, entre esos beneficios de escribir a mano, dice: mejora el aprendizaje, dice que permite pensar más, dice que la imaginación se potencia, dice que los pensamientos se vuelven más claros. Escribir, dice que evita distracciones y ayuda a la concentración en una tarea. Dice que mantiene el cerebro activo, ayuda al proceso de envejecimiento y entrena habilidades motoras y de memoria. Meta para el próximo año: voy a escribir más. ¿Cuántos dicen amén? Y mire que el Señor tenía escrito todo. Así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Tenía planificado hasta cuándo iba a resucitar el Señor. Aló. Jesús tenía planificada la muerte en la cruz, pero también, ¿de dónde piensa usted que Jesús sabía que eran 3 días? ¿Por qué no fue 1? ¿No se ha preguntado por qué no fueron 2? ¿Por qué no fueron 4? Ya con el Padre Él se había sentado, había hecho el plan. Dice: sí, la cruz, sí, los latigazos, sí, con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Entonces yo digo, ¿cuántos días eran necesarios para llevar a cabo el plan completo de la redención? Porque recuerde que la redención se tenía que completar, era con la resurrección. Digo, entonces planifiquemos que sean 3 días. Te bendigo con esta palabra. Hay veces que tú piensas que todo se murió. Hay veces que tú piensas que los planes que tenía el Padre para tu vida en el área espiritual o emocional o en la parte sentimental se murieron, se acabaron. Pero déjame decirte, planifica la resurrección, porque si tú tienes a Cristo, en ti habita el poder de la resurrección. Que alguien me diga amén a eso.
Planifícalo, porque a los hijos de Dios, aunque los sueños mueran, si es la voluntad de Dios, Dios los levantará desde los muertos y vivirá para darle gloria a nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos dicen amén a eso? No demos por perdido nada. ¿Cuántos lo creen así? Ahora bien, era una costumbre que había justamente en la palabra de Dios. Cuando usted lee la palabra de Dios, en los siervos del Señor tenían la costumbre de escribir lo que el Señor les hablaba. Y el Señor le dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, una agenda, una hoja planificadora. Dios le decía a Moisés: vea, le voy a enseñar estatutos, le voy a enseñar a legislar, pero escríbalo, porque ese va a ser el plan que yo tengo con usted y con mi pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Escribe esto para memoria en un libro. ¿Y cuál era el plan? Di a Josué, a la próxima generación, que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Tremendo esa visión. ¿Sabe qué Dios le estaba diciendo a Moisés? Escriba en una hoja planificadora que tengo agendado que el enemigo que te persiguió, que se aprovechó de ti, que te atacó la retaguardia y que te dañó por la parte más débil, tengo agendado que ese enemigo en la próxima generación voy a acabarlo del todo, voy a deshacerme de él del todo, voy a destruirlo del todo. Lo que venía a atacarte a través de que alguien me diga amén a esta palabra. A ver, te bendigo. En el año 2020 hay una agenda profética de Dios para tu vida. El enemigo que se había aprovechado de tu debilidad, Dios lo tiene agendado para deshacerlo, para destruirlo. Y en el próximo año, en el nombre de Jesús, no vivirás atormentado por tu debilidad, sino que vivirás bajo el poder de Dios, que nos hace fuerte en nuestras debilidades. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos alaban a Dios? Eso es lo que Dios le está diciendo a él. Escríbelo. Escríbelo. ¿Qué le dijo Dios a Habacuc? Habacuc capítulo 2. Le digo, el Señor me respondió y dijo: escribe la visión. ¿Qué hay que hacer con la visión? Escríbela, declárala en tablas, para que el que corra el que leyera en ella. Versículo 3. Y aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá. Y así dice el Señor: no tardará. ¿Cuántos dicen amén? Yo tengo escritas cosas que Dios me ha hablado y que todavía no se me han cumplido. Ahí las tengo. Las tengo en rojo, en resaltador. Digo: Señor, ¿cuándo me vas a cumplir esta promesa? Tú me diste una visión. No fui yo, porque yo no fui el que me autonombré visionario. No, fuiste tú el que me diste una visión. Y si tú me das la visión, yo la escribo. Y si la escribo, aunque tarde, ella se va a apresurar hacia el fin. No mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. ¿Cuántos dicen amén a eso? Son palabras. Entonces, por favor, restauremos el escribir nuestra agenda, el planificar, el dejar escrito lo que Dios quiere para nuestras vidas. Segundo lugar, en una planificación es necesario tener claras las metas y los objetivos. Diga conmigo: metas. Dígalo más fuerte, diga: metas. Las metas son importantes. Jesús, en el texto que estamos viendo, Jesús en el bautismo empezó a desarrollar su meta. ¿Cuál era la meta del Señor? La meta del Señor era redimir a la humanidad. La meta del Señor era traer salvación. Y Él tenía que empezar
a alcanzar ese objetivo divino a través de una acción, de un programa organizado. Y lo primero que él llevó a cabo fue su bautismo. Entonces, el bautismo fue la apertura del desarrollo de la meta y de la ejecución de la meta que Dios tenía para con Jesús, que era traer redención. Por eso es tan importante que nosotros tengamos en cuenta que planificar es para llegar a algo. Planificar es para alcanzar un logro. ¿Cuántos quieren alcanzar logros en el año 2020? Sí, claro que sí. Planificar nos ayuda a saber que las metas que nosotros nos pongamos determinan aquello que aspiramos a alcanzar. ¿Qué aspiramos a alcanzar para el año nuevo? Tenemos que tener metas. Y Dios nos va a hablar sobre ello. Y nos está hablando de ello. Y sabe, hay metas a corto plazo. Jesús tenía metas a corto plazo, a mediano y a largo plazo. Y por eso aprendemos que Jesús es un modelo de planificador. Porque Jesús tenía metas a corto, a mediano plazo. Por ejemplo, una meta a largo plazo del Señor era que llevarnos a todos. Porque la palabra de Dios dice que sonará la trompeta. No se oyó, sonará la trompeta. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros los que estemos viviendo la escucharemos y seremos arrebatados juntamente con ellos y recibiremos al Señor en las nubes para vivir para siempre con Él. ¿Cuántos dicen amén? Y ya van 2000 años. Y hay una meta del Señor a largo plazo para la eternidad. La meta para la eternidad es que tú y yo seamos reyes y sacerdotes para Él. Dígame algo de verdad. Jesús tenía metas y tiene metas a largo plazo, pero hay unas metas que son a corto, mediano plazo. ¿Cuál era una meta del Señor a corto, mediano plazo? Levantar o formar discípulos. Usted se da cuenta que Jesús no levantó a la iglesia. Jesús levantó y formó fue discípulos. Porque los discípulos eran los encargados de levantar la iglesia. Por eso Jesús escogió a 12. Y la palabra de Dios dice que Él dio una palabra: edificaré mi iglesia. Te bendigo con esta palabra que nos alcanza para el año 2020. Edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no la detendrán, no prevalecerán contra ella. ¿Cuántos dicen amén? ¡Wow! Y Jesús formó discípulos. Digo, antes de irme de esta tierra, antes de morir, antes de resucitar, antes de ser glorificado y antes de sentarme en el trono y acabar con el plan de redención, yo tengo que dejar formado 12 discípulos para llenarlos del Espíritu Santo y para que ellos se encarguen de anunciar que yo morí por sus pecados, anunciar que yo resucité al tercer día, anunciar que todo aquel que cree en mí tendrá vida eterna y anunciar que yo volveré pronto. Y hasta hace 2000 años estamos en las mismas. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Metas que se tienen que cumplir a corto y mediano plazo. Año 2002, el Señor me habló y me dijo: yo quiero que tú levantes una iglesia significativa en Popayán. ¿Y eso cómo se hace? Para eso tienes que tener estas metas que te voy a ayudar a cumplir. 1, enfócate en ganar a los perdidos. Dígame en algo. 2, enfócate en ganar familias enteras para Cristo. O sea que Dios me da una unción para creer con usted que toda tu familia será salva. ¿Cuántos lo creen de verdad? Toda.
3, me dijo, empieza a trabajar la educación. Y Dios nos dio un colegio cristiano. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Metas. Métete en los medios de comunicación. Y Dios nos dio una emisora. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Métete en levantar obreros para abrir otras obras. Y ahora tenemos, por la gracia de Dios, 7 obras más. ¿Cuántos dicen amén? Métete. Y me faltaban 2 áreas. Del 2002 le estoy hablando. Metas a largo, mediano plazo. Dios me había hablado con el gobierno. Y yo dije, Señor, ¿y cuándo se va a cumplir eso del gobierno? Qué duro es meterse en eso del gobierno. Porque lo critican a uno, se gana uno enemigos gratis. Hay mucha gente que anda peleando esos contratos del gobierno y como no se los dan a ellos, entonces critican al que se los dan. Lo llaman politiquero, a mí me han llamado politiquero, me han llamado oportunista, me han llamado de todo. Este año el gobernador me llamó por recomendación de alguien que digo, en Popayán hay un pastor que huele a oveja, que tiene un rebaño y que esa gente es productiva, que es bendecida. Y necesitamos a ese pastor en la gobernación para que nos ayude a sacar adelante la política pública de libertad religiosa. Y yo les soy sincero, no sabía en qué me estaba metiendo. Sí, me contrataron de la gobernación. La gente, habían algunos que me criticaban. Me decían, pero si ese pastor no necesita más plata. Como si uno fuera a hacer un contrato, una tarea por la plata. A mí me interesa el trabajo, el desarrollo, la vocación, el plan de Dios. Y yo le dije, Señor, no entiendo por qué voy a meterme allá. Y claro, me metí allá y conocí la Secretaría de Gobierno, conocí los programas y conocí que hay herramientas allá y se cumplió en este año lo que Dios me había hablado hace 17 años. ¿Cuántos años? 17 años. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Denle un aplauso de verdad al Señor. Hace 17 años. Yo hasta ya me estaba olvidando. ¿Sabe qué estoy próximo a sentir? Me falta otra meta que Él me habló y me dijo que Dios nos iba a usar para levantar a los emprendedores del reino de Dios. Y que íbamos a tener empresas que se van a levantar de cero a la prosperidad que viene de Dios, con la bendición de Dios que enriquece y que no añade tristeza con ella. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que el 2020 vamos a arrancar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Las metas que Dios nos da se van a cumplir. Y hay una palabra o hay una canción que me gusta mucho. Yo no moriré hasta que el Señor no cumpla en mí todos los sueños que Él mismo soñó para mí. ¿Se acuerda? Yo viviré en santidad y en adoración. Hay que vivir así, pues solo de Él y para Él es mi corazón. Si no has muerto, si Dios te ha dado vida, es porque los sueños y las metas que Dios tiene contigo se van a seguir cumpliendo. El enemigo ha intentado destruirte. El enemigo ha intentado matar tu vida espiritual en este año. El enemigo ha intentado robarte el ánimo, el gozo. El enemigo ha intentado hacer lo que sea. Pero mientras tú estés tomado de la mano de Dios, las metas y los sueños de Dios se cumplirán en tu vida, en tu casa. Y cada año terminarás diciendo: yo no moriré hasta que Dios no cumpla en mí todos los sueños que Dios mismo soñó para mí. No moriré
esa canción me conmueve porque este año el enemigo me atacó muy fuerte en 3 áreas muy bravas. Y sinceramente yo como hombre no pensé terminar mi año como lo estoy terminando, en la presencia, con el gozo y con la esperanza de un año mejor. Y todo porque el Señor es fiel. ¿Cuántos dicen amén? Tercer lugar, vamos aterrizando. La planificación de la agenda según Dios también debe ser planificada en orden de importancia. Hay que planificar el destino, y cuando usted lo planifica, usted está organizando su vida. Cuando colocamos metas y colocamos una agenda, un planificador, usted se vuelve una persona organizada, se vuelve una persona ordenada. Y recuerde que nuestro Dios es un Dios no se oyó, nuestro Dios es un Dios de orden. Entonces estos principios tienen que ver con nosotros. Dios es un Dios de orden, y nosotros necesitamos planificar para organizar nuestra vida. Planificar justamente es someterse a procesos ordenados. Nos sometemos a procesos ordenados, a cumplir esos procesos. Pregunta: ¿Jesús necesitaba bautizarse? A ver, ayúdenme a pensar los teólogos. ¿Para quién es el bautismo? Para los pecadores es el bautismo. ¿Cuántos pecadores hay de esos aquí? A ver, algunos, el resto no lo son. Otra vez, ¿cuántos pecadores hay aquí? Entonces, si usted es pecador, para usted el bautismo. Pregunta: ¿Jesús fue pecador? ¿Jesús necesitaba el bautismo? No. Jesús no necesitaba el bautismo, pero Él se sometió a un proceso. Era el orden de cumplir el plan de Dios, es que Él se hiciera bautizar, porque hay un proceso para llegar a nuestro destino. El destino está ligado al propósito de lo que Dios tiene para nuestra vida. ¿Cuál es su meta? ¿Ser médico? ¿Ser doctor? Pero no puede ser médico sin estudio. ¿Quiere ser médico? Tiene que aprender, como dicen los muchachos, a quemarse las pestañas, estudiar. Tiene que dejar de ir a fiestas, tiene que sacrificar tiempo. ¿Por qué? Porque el que sacrifica está en el proceso para alcanzar su destino. ¿Quiere ser futbolista de alto rendimiento? Entonces le va a tocar dejar de fumar, no va a tener que tomar, no tiene que estar trasnochándose, tiene que estar trotando. ¿Por qué? Porque hay un proceso para llegar a tu destino, y tienes que someterte al proceso para poder lograr la meta que tanto anhelas. Que alguien me diga amén a eso. El bautismo para Jesús fue un proceso de Dios para su destino. Por eso es tan importante saber eso. Tercero, según el orden que esté planificado, así es también el nivel de importancia en nuestras vidas. En otras palabras, usted planifica desde lo más importante a lo menos importante. ¿Cuántos lo creen así? Te bendigo con esta palabra. Tú eres importante para Dios. Otra vez, tú eres muy importante para Dios. Por eso tú ocupas un lugar prioritario en la agenda del Señor. ¿Sabían que el Señor tiene una agenda? ¿Sabe quién está en esa agenda? Tú estás en esa agenda. En el año 2020 tu familia está en la agenda del Señor. El Señor, a diferencia de las personas eminentes de este mundo, los políticos, los cantantes, los predicadores famosos,
tienen su agenda llena hasta el 2025 y puede ser que no te atiendan, puede ser que no te abran la puerta, puede ser que te hagan a un lado, pero el Rey de los Reyes, el Señor de los Señores, tiene una agenda y le ha abierto hueco en esa agenda para atenderte en cada necesidad que tú vayas a pasar en el 2020. Él estará contigo porque Él prometió: nunca te dejaré, nunca te desampararé, yo te atenderé. Y en mi agenda tú estás en el lugar de importancia. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Él siendo quien es. Dele aplauso al Señor si usted lo cree. En tu planificación hay que ordenarla en orden de importancia. La pregunta es: ¿dónde está Jesús en tu agenda? Está claro de que nosotros estamos en la agenda prioritaria del Señor. Pero la pregunta es: ¿en qué lugar ocupa Jesús? ¿En qué lugar de tu agenda está Jesús? Y esta es una palabra de exhortación para algunos que estén menguando. ¿Se acuerda cuando Jesús ocupaba el primer lugar en su vida? ¿Se acuerda cuando Jesús era la prioridad de su corazón? ¿Se acuerda cuando Jesús era lo más importante para usted? El conocer a Jesús. Pero después, ¿qué vino? Después vinieron otras metas que empezaron a reemplazar la prioridad de Jesús. Vino la universidad y Jesús comenzó a tomar un segundo plano. Vino el matrimonio y Jesús entonces pasó a un segundo plano. Vinieron los hijos y Jesús pasó a un tercer plano. Vino el negocio, vino la empresa y Jesús entonces en un cuarto plano. No, si tú y yo hacemos parte de la prioridad de la agenda de Dios, Jesús debe ocupar el primer lugar en nuestra agenda. En mi hoja planificadora, si yo pudiese colocar un nombre en todos los renglones primarios, voy a decir Jesús, Jesús, Jesús y Jesús. Él es mi primer amor y Él es mi primera meta y Él es mi primer objetivo, pase lo que pase en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? A nosotros como personas no nos gusta estar en el último lugar de la agenda de alguien. Es horrible, ¿sí? Y usted que se dé cuenta donde usted esté en la agenda, en el último lugar de alguien, es horrible, es frustrante, es decepcionante, es hasta vergonzoso. Ahora, si en nosotros, ¿sí?, como personas no nos gusta estar en el último lugar de la agenda de alguien, ¿crees que Jesús es diferente? Él dice en su palabra: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Cuántos dicen amén? Es necesario devolverle a Jesús el primer lugar. Dele aplausos al Señor, que es el primer lugar. Cuarto, la planificación de una agenda según Dios tiene que tener un tiempo determinado. ¿Un tiempo qué? Determinado. Hay un tiempo para las metas, para la agenda. Jesús llegó al bautismo a los 30 años. ¿Cuántos años tenía? Pregúntele a su hermano: ¿usted cuántos años tiene? Y dígale usted: eso es un secreto entre Dios y yo. Hay algunos que no les gusta dar la edad. Jesús no tenía ese problema. Dice que a los 30 años tenía planificado hacerse bautizar y empezar su ministerio y a cumplir las metas que el Padre le había puesto. ¿Sí? ¿Oído a esto? ¿Y cuánto le faltaba a Jesús para cumplir su destino? ¿Cuántos años? Solo 3 años. En 3 años Jesús tenía que cumplir su destino. Imagínense el tiempo. Tenemos que tener claro eso. Dios es un Dios que cumple su agenda siempre a tiempo. Si hay alguien puntual es Dios. Nosotros hay veces creemos que Dios se atrasó, que Dios se está retardando. Dios
es preciso en su agenda y en su plan. Él tiene el segundo, el minuto, la hora, el día exacto en que toda tu familia entrará en el reino de Dios. Todo se cumplirá, porque Dios es un Dios preciso para ello. ¿Cuántos dicen amén? Jesús planificó el tiempo. Jesús era consciente del tiempo que Dios le había dado y planificaba. Dice la palabra de Dios en Juan 2:4, dice la escritura, cuando Jesús le dice a María, Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Aún no ha venido qué? Mi hora. Yo tengo una hora para empezar a hacer milagros. No me quiera adelantar mi hora, le dijo Jesús a María. Yo tengo una hora para hacer milagros. Dígame en algo. Te bendigo con esta palabra. Para algunos de ustedes la hora de su milagro está muy cerca. ¿Sabe qué dijo Jesús más adelante? Subí vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo, ¿aún qué? Jesús sabía cuándo era el tiempo donde Él tenía que cumplir ciertas tareas, tenía que cumplir cierta asistencia. Una vez más, Jesús más adelante dice, Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Cuántos dicen amén? Te bendigo y pido a Dios que llegue la hora, como hijo de Dios, como a hija de Dios, que llegue la hora para que tu vida sea glorificada. Pastor, ¿qué es eso? ¿Eso significa que me voy a morir y me voy para el cielo? Parte. Pero mientras caminas aquí en la tierra, vas a morir al pecado, vas a morir a lo malo, y la gloria de Dios te va a llenar. Eso es ser glorificado por Dios. Y el año 2020 caminarás no reflejando tu pecado, sino reflejando la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El tiempo de ser glorificado. Y Jesús terminó diciendo estas palabras, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Qué lindo, Jesús sabía cuál era su tiempo para cada meta. La hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Es una oración que yo hago. Señor, yo quiero glorificarte a ti, pero es imposible hacerlo si tú primero no me llenas de tu gloria. Y hay una bendición en esa frase. Señor, lléname de tu gloria y yo garantizo que tu Padre serás glorificado en mi vida, en cada día y en cada mes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y sabe qué hace el Padre? Desata su gloria sobre tu vida para que glorifiques al Padre. Finalmente, usted tiene que saber que dependemos de un tiempo para desarrollar nuestro destino. Ojo con el tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros, usted y yo dependemos, cuando usted y yo dependemos pretender lograr, el tiempo determina nuestro alcance y nuestra capacidad para llevar a cabo cosas. La señora que le dice al pastor: pastor, mi meta es tener 4 hijos y 2 hijas. ¿Y cuántos años tiene? Pastor, eso no se pregunta. La hermana tenía 50 años. Para tener 50 años y tener esa meta como mujer es difícil. Hágalo temprano, ¿sí? Si quiere 3, 4, 5. ¿Cuántos dicen amén? Hay un tiempo donde nuestro estilo de vida cambia. Usted es uno soltero, usted es otro casado, usted es otro con hijos. Entonces el tiempo, ¿sí? Toda la vida está regida por el tiempo. Y hay cosas que el tiempo va a delimitar en nuestras vidas. Aún
En esos días estaba recordando cómo cuando joven uno comía de todo. Yo iba allí a Chuleta de Pobre, hermano, y me comía esos tamales. Y ahí veo esos tamales grandotes, hermano, y tamales trasnochados. Y el estómago me funcionaba bien. ¿O usted cree que yo me voy a comer ahora un tamal de esos? Me manda de una vez a la clínica. No piense nada más. ¿Sí? Cuando uno es joven, uno come de todo. Usted come piedras, come de todo y no se engorda. Después de los 40, usted toma agua y se engorda. Dice, pero ¿de dónde? ¿De dónde si yo me cuido? El tiempo determina nuestro estilo de vida y Jesús era consciente de ello. ¿Cuántos dicen amén? Hay algo que Dios quiere que hagas hoy. Yo dije, hay algo que Dios quiere que hagas hoy. Hoy es el día. ¿Cuántos dicen amén? Hay algo que Dios quiere que hagas el resto de esta semana. Hay algo que Dios quiere que hagas el resto de este año. No se ha terminado. Puede ser que en estos 2 días Dios te sorprenda con algo nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, Dios quiere que hagas algo en el próximo año 2020. El tiempo te lo va a regalar Dios. Administralo, porque las metas en las manos de Dios se cumplirán. ¿Cuántos dicen amén? Denle aplausos al Señor. Quinto, y termino con esto. Busca la bendición para tu planificación y tu agenda. Ayer le decía a los hermanos, porque la gente dice, ay, pero ¿para qué un matrimonio en la iglesia? Si yo ya estoy casado por lo civil, ¿para qué? Lo que pasa es que en la iglesia hay una investidura para la bendición de Dios en el matrimonio. Una cosa es tener un matrimonio y otra cosa muy diferente, tener un matrimonio bendecido por Dios. Una cosa es saber planificar, una cosa es hacer una agenda, otra cosa es tener una agenda bendecida por Dios. No me oyeron. Usted puede ser el áspero para planificar. Usted puede ser la áspera para hacer una cronograma de planificación. Pero si no tiene la bendición de Dios, usted no alcanza nada. Dígame algo. Entonces, ¿qué vino a buscar Jesús donde Juan? A ver, ¿quién me responde? La palabra de Dios dice que todas las personas, ¿sí? Venga, Oscar, un momentico. Estaba Juan el Bautista, ¿sí? Estaba Juan el Bautista. Él es Juan el Bautista y él estaba bautizando, ¿sí? Haga que esté bautizando. ¿Cómo se bautiza? ¿Ya sabe? No lo voy a dejar caer que se ahoga. Eso, ya sabe cómo se bautiza. Y Juan estaba bautizando. Y dice la palabra que en medio de la multitud apareció Jesús. Y en medio de los que se estaban bautizando, yo me imagino que estaban haciendo una cola, ¿sí? Estaban haciendo una fila. Pregunta: como Jesús era el Hijo de Dios, entonces Jesús se saltó la fila. Digo, espere que aquí va el duro. Y cogió a los demás y los movió y se hizo bautizar así. A mí me quebranta eso. Jesús, siendo quien era, esperó el tiempo. La bendición de Dios es con el modo correcto. Yo no tengo por qué saltarme a los demás. Yo no tengo por qué irrespetar a los demás. En otras palabras, yo no tengo por qué colearme. Dígame en algo. No tengo por qué hacer eso. Y Jesús, siendo el Rey de Reyes, esperó el tiempo de su bautismo y se iba acercando, iba bautizando, iba bautizando, iba bautizando y bautizando. ¿Qué estaba buscando Jesús de Juan? ¿Qué estaba buscando? La bendición. Y ojo aquí, ¿por qué? Porque uno puede llegar a planificar, pero si la bendición de Dios, no se llega a ningún lado. Él tenía planificada su vida, sí.
Él tenía su destino, sí, pero él entonces necesitó ir al ungido a pedir la bendición. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. A ver, mueva la cabeza, dígale: Señor, dame neuronas evangélicas en esta hora. Jesús, siendo quien era, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, Señor de Señores, le está diciendo a Juan, que es el ungido, el asignado por Dios, le está diciendo: bautízame. Juan quería. Juan no quería. ¿Por qué? Porque Juan entendía que Jesús era mayor que él. Pero Jesús le dijo: es necesario que cumplamos toda justicia. Es necesario que cumplamos lo que agrada al Padre. Y yo, siendo quien soy, me someto a ti para que tú me bendigas. ¿Tú quieres bendición? Tú tienes que reconocer que hay alguien que Dios asignó para bendecir tu vida. A pesar de que tú seas más inteligente, a pesar de que tú seas más rico, a pesar de que tú seas más ungido, hay alguien que Dios asignó para darte la bendición y poder desarrollar tu destino en esta tierra. Por lo tanto, si Jesús se sometió siendo quien era, perdóneme, ¿quiénes son algunos? ¿Qué se creen? ¿Qué se creen algunos? De salirse de la cobertura de bendición. ¿Qué se creen? Jesús nos enseñó humildad. Y la humildad nos lleva a nosotros: yo necesito la bendición del ungido de Dios. Porque si no lo hacemos así, entonces no será bendecido el proyecto, no será bendecida la agenda. Si el mismo Señor nos enseñó, ahora bien, ¿sabe? Hay que buscar la bendición por los caminos correctos. La bendición es necesaria para que los planes se cumplan. Finalmente, ¿cuál era la bendición? Aterricemos en Juan capítulo 3, el versículo 22. Ahí donde empezamos. Dice la escritura, versículo 21. Dice la escritura: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado llorando. ¿Qué le pasó al cielo? Otra vez, ¿qué le pasó al cielo? Te bendigo con esta palabra: caminarás con cielos abiertos. Primera bendición, porque Jesús se sometió al proceso, los cielos se abrieron. Cuando uno no se somete al proceso de Dios, los cielos se cierran. Los cielos se abren y se cumplirá la palabra que dice que Él abrirá los cielos y derramará bendición hasta que sobre y abunde. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué significa caminar con cielos abiertos? Caminar que usted va a poder entonces tener acceso al Padre. Usted va a poder tener acceso a su amor. Va a poder tener acceso a su presencia. Podrá tener acceso a las respuestas del Padre en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Segunda bendición, dice la palabra de Dios, versículo 22: y descendió el Espíritu Santo. ¡Wow! Para mí esa es una de las mayores bendiciones. ¿Cuál bendición? La bendición que hace que el Espíritu de Dios sea impartida sobre ti, sea impartido sobre ti. Que el Espíritu de Dios venga, porque acuérdate que estos planes y estas metas no se van a lograr con fuerza humana, no se van a lograr con habilidad humana, se van a lograr no con ejército, no con fuerza, sino con mi Santo Espíritu, ha dicho el Señor. ¿Cuántos lo creen de verdad? Denle aplausos al Señor. El Espíritu Santo
estará ahí para ayudarte a alcanzar las metas. ¿Creen que el Espíritu Santo ayudó a Jesús a cumplir su destino? Total, también lo hará contigo. Y tercero, dice que vino una voz del cielo que decía: te bendigo. Cuando tú buscas la bendición de la autoridad que Dios colocó sobre tu vida, vas a escuchar la voz de Dios. Esa bendición de escuchar la voz de Dios, ¿cuántos dicen amén? Vas a recibir la palabra viva de Dios. Vas a recibir la voz de Dios para los próximos días, para los próximos meses, para los próximos años. Vas a recibir la voz de Dios que te va a direccionar, que te va a dar entonces la capacidad de aclarar tu destino en esta tierra. Que alguien me diga amén a eso. Y cielo y tierra pasará, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Y la palabra de Dios no vuelve vacía, sino que ella es prosperada para todo aquello que la envía sobre tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Colóquese en pie. ¿Cuál es tu plan para el próximo año? ¿Cuál es tu plan si Dios te va a dar vida para los próximos 5 años? ¿Cuál es tu plan para los próximos 10 años? ¿Cuál será tu plan? Los años se van terminando. Todo lo demás fue pasado. Hay un regalo de Dios próximo estos días y el próximo año. Aprovechémoslo haciendo bien consciente nuestra agenda. ¿Cuántos dicen amén? Oremos al Señor con esta canción que dice: para cumplir toda palabra dicha a mí. Dios es fiel, Dios es fiel. Pastor, ¿quién es el Juan Bautista de estos días? Bueno, el Juan Bautista para su vida es su pastor. En el caso de nosotros, el Juan Bautista para nuestros días es nuestro apóstol José Satirio. Por eso yo le animo para que usted venga el 31 de diciembre a las 9 de la noche y recibamos la bendición de un apóstol verdadero, para que su agenda, su plan de nuevo año esté bajo la bendición de Dios. Toda palabra dicha a mí. Levante sus manos y adore al Señor por un instante. Dios es fiel. Y dígaselo a Él una vez más: Dios es fiel. Sí, Dios es fiel para cumplir toda palabra dicha a mí. Dios es fiel, Dios es fiel. Vamos, adórelo con todo su corazón y dígale una vez más: sí. Sí, Dios es fiel para cumplir toda promesa dada a mí. Dios es fiel, Dios es fiel. Ahora dígale: yo no moriré. No moriré hasta que Dios no cumpla en mí. Vamos, únase a la canción y dígalo. Todos los sueños que Dios mismo soñó para mí. Y mientras tanto, Yo viviré en santidad y adoración. Solo de Él y para Él es mi corazón. diga: Yo viviré en santidad y adoración, pues solo de Él y para Él es mi corazón. una vez más, dígale: yo no moriré. No moriré hasta que Dios no cumpla en mí. Vamos, declare esa palabra sobre su vida, sobre
su destino. Los sueños que Dios mismo soñó para mí. Yo viviré en santidad y adoración. Yo viviré en santidad. Solo de Él y para Él es mi corazón. Oh, gloria a Dios. Levante sus manos. Permita que el Espíritu Santo revitalice sobre su vida. Dios te manda a escribir esa visión. Dios te manda a escribir esa agenda. Dios te manda a escribir ese plan. Dios te manda a escribir ese destino. Él te ha dado una misión. Él te ha dado unos propósitos. Él te ha dado también, Él te ha dado un plan. Él te ha dado una causa por la cual vivir. Escribe la visión, aunque ella tardare, ella se cumplirá, ella no mentirá, ella aunque se demorare, espérala, porque sin duda se cumplirá, dice el Señor sobre tu vida. Ahí están esos metas. Dile al Señor: enséñame tus caminos, enséñame tus sendas, enséñame, Señor, las metas, los objetivos que tú quieres que logremos, tomados de tu mano el próximo año. Enséñanos, revélanos, muéstranos tus caminos, muéstranos esas metas, ilumina nuestro corazón por tu Espíritu Santo. Danos sabiduría, danos inteligencia espiritual para conocer tu voluntad. Señor, ¿cuáles son las metas que están alineadas a tu voluntad, los objetivos? Ayúdanos a planificar para alcanzar, para conquistar, para que nosotros podamos alcanzar lo que tú quieres que alcancemos, para lograr lo que tú quieres que logremos, conquistar lo que tú quieres que conquistemos. Muéstranos, revélanos las metas que son a corto, a mediano, a largo plazo. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos a darle una orden, el orden de importancia a nuestra agenda, a la planificación. Señor, ayúdanos a organizar nuestras vidas. Tu palabra dice que tú ordenas nuestros pasos, ordena nuestra agenda en el orden de prioridad que debe de tener, en el orden de importancia. Danos esa capacidad de organizar nuestra vida. Padre, ayúdanos en el nombre de Jesús a someternos a los procesos ordenados para que nosotros podamos llegar al destino en el nombre de Jesús. Levante sus manos y diga: Señor, yo sé que yo ocupo un lugar prioritario en tu agenda divina. Ayúdame a corresponderte. Ayúdame a colocar a Jesús en el primer lugar de mi vida. Ayúdame a colocar a Jesús en el primer lugar de mis planes. Ayúdame a colocar a Jesús en el primer lugar de mis objetivos. Señor, ayúdame en el nombre de Jesús, Señor, a administrar el tiempo que tú me has regalado y que me vas a regalar. Ayúdame a administrar, a aprovechar bien el tiempo, Señor. Dame sabiduría, Señor, para aprovechar el tiempo, para usar el tiempo correctamente. Señor, ayúdame a planificar de forma bimestral, trimestral. Ayúdame a planificar de forma anual. Ayúdame a planificar el quinquenio. Si me vas a dar vida, Señor, ayúdame a cumplir en el tiempo de Dios cada uno de los planes, en el área espiritual, en el área sentimental, en el área física, en el área intelectual, en el área financiera. Ayúdame, Padre Celestial, a planificar con el tiempo que tú quieres en mi vida. Ayúdame, Señor, a saber de que hay cosas que ya no podré hacer en los años que vienen. Dame la sabiduría para transicionar a las nuevas etapas de nuestra vida, a poder ser más eficaces con el tiempo que nos das. En el nombre de Jesús, Padre, y ayúdame a buscar la bendición de mi agenda de nuevo año. Ayúdame a buscar y a recibir la bendición. Dame humildad para reconocer que tú has asignado personas para bendecirme. Nuestro apóstol José Satirio
Te pedimos la unción del Espíritu Santo sobre él, para que le des palabra viva y eficaz para el día 31. Cuando yo coloque, Señor, mi agenda a tus pies, yo te pido que a través de su vida me bendigas. A través de la vida de mis padres me bendigas. A través de la vida de mis pastores me bendigas, Padre, porque reconozco que es con tu bendición que los planes se cumplirán. Tu palabra dice que encomendemos a ti todas nuestras obras y nuestros proyectos se cumplirán. Padre, pedimos tu bendición en el nombre de Jesús, como lo dice tu palabra. Necesitamos tu bendición, Señor, que abre los cielos. Señor, y desde ya yo oro por cada miembro de la iglesia, Centro Cristiano Casa del Rey, cada uno de los oyentes de Celestial Estéreo, cada uno de los que nos visitan. Te pido la bendición en este fin de año y en el año 2020, que ellos puedan caminar con cielos abiertos, que ellos puedan caminar con cielos abiertos, y que tú derrames bendición hasta que sobre y abunde sobre sus vidas. Te pedimos la bendición, que el Espíritu de Dios venga sobre ellos y los ministre, porque no se cumplirán las metas con fuerza humana, con ejército humano, sino con el poder de tu Santo Espíritu. Padre, que el poder de tu Espíritu Santo nos acompañe en el nuevo año para cumplir las metas. Y te pido, Padre, que vengas a voz del cielo. Bendice a tu iglesia, Padre, bendice a tus hijos, que ellos puedan escuchar tu voz para los próximos días, para los próximos meses, para los próximos años. Ellos puedan escuchar la voz de Dios, la dirección de Dios, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Lo creemos así. ¿Cuántos dicen amén? Y todo ello para la gloria y la honra de Jesús. Levántele ese fuerte aplauso a Dios.